al maestro Horacio Franco, a quien me tocó ya saludar a las afueras del Palacio de Minería, estuvo presente en el informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el mejor flautista de México, también opinando en Sin Censura. Maestro, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Qué gusto, qué privilegio saludarte dos veces en un día y saludar al público que aquí está muy prendido también en varios de los sitios que tienes aquí. Me da mucho gusto que estés haciendo, y a mucha gente le da mucho gusto que estés haciendo periodismo otra vez desde las calles, así como cuando fue la época de que estabas en la octava. En verdad eran unas tertulias ahí informativas contigo en el Zócalo que de veras nunca me perdí. Y estoy agradecido que estés en la ciudad haciendo esta cobertura. Gracias, maestro. Ya nos juntaremos todos aquí nuevamente en el Zócalo y saludo también a Daniel Cabrera, a nuestra amiga Daniel Cabrera, quien ha estado pacientemente esperando y le agradezco mucho por su paciencia y por su generosidad. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, pues yo encantada, mira, no hay ningún problema, con que me invites diario a tu programa, con eso ya te disculpo lo de hoy. Bueno, pues entremos a los temas. Le preguntaba su opinión a Rafa Herrera, maestro, sobre esta Denise Dresser, que pues carambas, no sé con qué congruencia sigue siendo referente, ¿no? En algún momento fue criticada por eh, supuestamente anunciar una conferencia en la Asamblea Nacional del PRI, se echó para atrás, dijo que ella no había autorizado eso. Para mañana, una conferencia con Movimiento Ciudadano, pues con mucho respeto, pero a eso en mi pueblo le decimos ser chile de todos los moles, perdón por la expresión. Bueno, mira, yo pienso que Denise es una mujer libre de hacer lo que quiera con sus ideologías, con sus ideas. Ella fue siempre muy combativa antes o siempre ha sido combativa, vamos a decirlo así. Cuando estaba Peña Nieto, me acuerdo, obviamente yo leí los libros, ¿no? El País de Uno, me parecieron libros muy inteligentes, o sea, muy congruentes. Yo a Denise, en verdad, la considero una mujer, sí, muy inteligente, pero hoy por hoy yo no sé qué intereses le son le son más a ella o le eran en ese entonces. Cuando yo veo que un gobierno hoy por hoy está viéndose las negras y difíciles con un país que le dejaron devastado y destrozado por lo que ella misma decía, o sea, ella misma estaba encarando a Peña Nieto y encarando a Calderón por todo lo que no hacían bien o no estaba pasando como debería pasar, y señalando el crimen organizado, la corrupción y los desgobiernos como una de los como el principal detractor que había en este país para que este país no avanzara y fuera una potencia como se la merecía, como nos merecemos ser, ¿no? Entonces, en ese momento yo conocí a una Denise congruente, una Denise muy inteligente, que no creo que haya perdido la inteligencia, pero sí la orientación. O sea, hoy por hoy, que tenemos un gobierno que está demostrando que está nadando contra corriente, porque le dejaron un país devastado, destrozado. Eso platicaba hace ratito, ya ves que te acercaste a saludar a los moneros, estaba yo platicando con los moneros, ¿no? Con Rapé y con Hernández. Estaba yo platicando con ellos de eso, ¿no? Andrés Manuel López Obrador recibe un país devastado, recibe un país cayéndose a pedazos, que no lo habíamos notado porque el país es muy rico y estaba sobre, o sea, pendía sobre alfileres, estaba pendiendo sobre alfileres. Y eso todo el mundo lo intuíamos, pero no lo sabíamos a ciencia cierta hasta que obviamente el presidente llega y nos dice, bueno, es que esto es lo que hicieron, esto es lo que hicieron, esto es lo que hicieron. Hasta el día de hoy sigue diciendo en su mañanera, esto es lo que hicieron, esto es lo que hicieron, y esto es lo que el país que nos dejaron. Y pues sí, el país que nos dejaron es el país que Denise Dresser obviamente estaba viendo desde su análisis político en los sexenios pasados, ¿no? Y hoy por hoy se volvió ahora, ¿por qué se volvió una voz tan crítica de este gobierno cuando este gobierno lo que está haciendo es tratar por todos los medios de destrozar esa casa rota, esa casa destrozada, que están nadando contra corriente y como vuelvo a decir, están haciendo lo posible en realidad por hacer una transformación
que no tienen nada que ver con la transformación que ellos dicen y están denostando, Denis y otros detractores del gobierno, ¿no? Que obviamente no les gusta todo. Vicente, seamos honestos, a ti tampoco te gusta todo, a todos no nos gusta todo, ¿no? A todos los que apoyamos este gobierno, pero como ciudadanos conscientes y sensibles que tratamos de ser, tú como periodista sensible, tú con todo el equipo que tienes, con las mesas de discusión, con todos los allegados que a la Cuarta Transformación y los mismos empleados, los mismos del gabinete, los mismos políticos y funcionarios que están ahí, estamos tratando de que esto jale de una manera un poco más pareja. Obviamente no nos gustan todas las personas que están ahí, obviamente no nos gustan todo lo que están haciendo, nos deben, y siempre lo voy a decir, y tú lo has dicho también, nos deben mucho también la cuestión de los desaparecidos, de todo sí, pero eso no se va a arreglar tan fácil en 3 años, es una cuestión que heredamos de un país destrozado, y yo creo que la maestra debe ser, con todo el respeto que me merece, en ese sentido, no ha visto o no ha volteado a ver que esto no se podría arreglar de otra manera. Si hubieran gobernado otros partidos políticos, no hubiera habido esta enmendada que está dando el presidente contra la corrupción, que no la ha acabado de solucionar porque estaba enquistada, había permeado hasta los sectores más remotos de la población. Entonces, si no lo quieres ver y si quieres ir en contra por ideologías o por conveniencias o por lo que sea, pues ahora sí que haya ella y todos los detractores, ¿no? Yo veo que por todos los otros detractores en la cuestión de partidos políticos no tienen argumentos, están quedando desvencijados, ¿no? Y ojalá que la maestra debe ser, con todo el respeto que te digo que me merece, no se quede desvencijada de todos los logros que hizo, porque eran muchos logros. Hay que ver lo que hizo ella, hay que ver lo que hicieron otros académicos que se volvieron en contra del López Obrador, Bartra, por ejemplo, ¿no? En fin, mucha gente que era muy de izquierda, bueno, ya no digamos Muñoz Ledo, ¿no? Es demencial, o de plano, ¿qué es lo que pasa, no? Es una oposición febril, como yo le digo, ¿no? Una oposición delirante, ¿es delirio o es que de veras estamos viviendo en mundos paralelos? Bueno, déjeme preguntarle a Daniel Cabrera. Daniel, dice el maestro, ¿se perdió Denise Dresser o está más convencida que nunca que lo que la mueve a ella son otros intereses? PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, está actuando con el hígado. ¿Qué opinión te merece esta Denise Dresser que publica en el periódico Reforma críticas a veces pues muy lamentables? No sé cómo mencionarlas en el periódico Reforma, en las mesas de análisis con Carmen Aristegui, luego te anuncia una conferencia en el PRI, ahora una conferencia en Movimiento Ciudadano. Dame tu opinión, Daniel. Pues mira, yo sigo opinando que ella tiene una gemela y varios tienen gemelos. Alfaro tiene otro gemelo. Es lo único que puedo entender de todo esto porque pues ya no entiendo dónde pasó, en qué línea, qué sucedió para que PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, por ejemplo, como se unieron ahí con esta controversia constitucional que quisieron levantar, ¿no? Ahí en el Senado, de que pues quieren impedir que se hagan estas obras, que se blinden. Yo quiero preguntar lo mismo, ¿qué sucede con Denise Dresser? ¿Es ella? ¿Es una prima? ¿Por qué ahora actúa de esta forma? ¿Por qué ahora habla a través de este medio, el Reforma, cuando sabemos que Alejandro Junco de la Vega tiene su periódico El Norte, que empezó desde que inició la cervecería Cuauhtémoc, esta cervecería que en los años 1920 abusaron tanto de los trabajadores que recordemos que inclusive ahí se crearon los sindicatos blancos, ¿no? ¿Qué eran los sindicatos blancos? Pues era el dueño que no se quería pelear, quería seguir con sus lujos y pagaba a otros obreros para que se levantaran en contra de los de Junco de la Vega, que el editor del Norte era Luis Quesada, el dueño de Cuauhtémoc. Pues, ¿cómo es posible que ha sido un diario de derecha y que siempre ha estado a favor de los empresarios? Ahora esta mujer que antes que hablaba, se supone,
a favor del pueblo esté ahora hablando a través de estos medios. Entonces yo digo, o tiene una prima o que es muy parecida a ella, porque definitivamente no sabemos ni qué pensar, como Alfaro, ¿no? Que también ya vimos que ahora es amigo del presidente, ¿no? Cuando ya se tiene esta confrontación con Raúl Padilla, que todos conocemos, y que el presidente de municipal de Zapopan, pues es amigo de Raúl Padilla, ya se está perfilando hacia candidato a la presidencia del 24 Alfaro, bueno, aunque ahí el Reforma no está muy a favor de eso, y de repente ya es amigo del presidente. Entonces, son estos como primos o dobles o gemelos que tienen estas personas y que también ya les están teniendo el PRI, PAN, PRD, que se unieron ahora con esta controversia constitucional, donde ya no sabes pues cuál era su visión, cuál era la misión de cada uno de ellos, cuáles eran sus ideales, porque cuando se trata de un presidente que por fin estamos viendo que está llegando el dinero a la gente, que por fin estamos viendo estas grandes obras, todos los apoyos, todos los avances que se están viendo, que no hay nuevos impuestos, que no te está costando más cara la gasolina, cuando vemos esta estabilidad del peso delante del dólar. Y ¿qué está sucediendo con todos estos partidos, con todos estos analistas políticos, con estos gobernantes? La verdad es que yo ya no entiendo nada. Bueno, déjenme preguntarles, maestro Horacio Franco, el PAN de Santiago Krill, porque habrá otros partidos dentro del PAN, otros sectores dentro del PAN que no necesariamente comparten la visión de diálogo de Santiago Krill, y mire que tengo mis críticas para Santiago Krill, pero hay otros personajes que lo que menos quieren, todo parece indicar, es diálogo con el gobierno. Ahí está el caso de Lili Telles, que llamó sinvergüenza a Olga Sánchez Cordero, a quien vimos precisamente en el Palacio de Minería, en el informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República ya respondió ante pues estos ataques de panistas como Lili Telles. Fíjate, dice maestro, hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles al tiempo, dice Olga Sánchez Cordero, y solamente yo, porque soy muy mal pensado, me imagino que se refiere, entre otros y otras, a Lili Telles, maestro Horacio Franco. Sí, sí, mira, yo creo que Olga es una dama en todo el sentido, se volvió política, es una legisladora, es jurisprudente, ella es una abogada maravillosa, una magistrada, lo que tú quieras, pero es una dama y no pierde la compostura y no pierde es como el secretario de Gobernación también, ¿no? O sea, cuando fue y esta señora Telles arremetió de la manera en la que arremetió, o con el secretario de Salud, que también es un caballero, obviamente ahí se ve en dónde eres político. Esta persona, la que tú te refieres, que no me gusta ni mencionarla, porque de veras me altera mucho su manera de comportarse. Esta persona está allí haciendo un show y un espectáculo junto con otras diputados y otras diputadas y diputados, que lamento mucho que sea así, porque en verdad su comportamiento, su conducta, sus insultos, sus sainetes, la manera de estar como actuando y sobreactuando a cada contracomparecencia que hacen ellas, a cada respuesta que le dan a los funcionarios, ¿no? A los del gabinete, a los que van ahí a comparecer. Se me hace premeditadamente sobreactuada, premeditadamente hay algo detrás de ellos, detrás de ellas, que no entiendo cuál es el papel de hacer este sainete, cuál es la función o qué hay detrás de este sainete, qué les
qué les dieron o qué les están ofreciendo o qué les están diciendo, porque no, en primer lugar, no se siente genuino, no se siente muy fingido, se siente muy sobreactuado, se siente, está totalmente, o sea, sí, podrán creer en su propia mentira, pero cuando uno cree en una mentira como si fuera verdad, contraargumenta y contraargumenta con una retórica respetable y con una dialéctica, con un sentido dialéctico que resulta que resulta productivo, que resulta respetable, que resulta respetuoso. Aquí se han perdido las formas y los respetos, y no quiero decir que todo el PAN o toda la oposición sea así, ¿no? La oposición no tiene argumentos, entonces al no tener argumentos te basas en estas cuestiones que mire, yo no quiero denostar a ninguna profesión, pero muchos dicen que parecen verduleras. No, 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 o sea, una verdulera es una persona decente que vende verduras, una persona que se dedica a eso y que paga su luz y que paga su agua, su luz cara, precisamente como dice el presidente, ¿no? Y que trabaja todos los días por ser una buena ciudadana que vende verduras. No es verdulera, es alguien que arma argüendes, alguien que arma desmadre por armarlo. Es como un cierto tipo de vandalismo, yo lo tomo, yo lo llevaría a esta palabra. Ya no, es vandalismo político. Y esas no son políticas, ahí difiero mucho de Olga Sánchez Cordero que dice políticas y políticos. Yo ya excluiría esto, porque mira, yo he visto en la Cámara de Diputados de Corea, por ejemplo, y de Japón, agarrarse a madrazos limpios, a golpes, o sea, son muy apasionados los políticos. Lástima que no entendamos qué quieren decir, pero bueno, cuando por una ley, por una cosa así, sí se pelean y sí llegan a ser bastante violentos, ¿no? Pero en la cuestión diplomática mexicana de las cámaras y de cómo se ha llevado siempre la cuestión, pues obviamente es muy solemne y es muy educada. Y entonces cuando haces un sainete con esa violencia verbal y con esa sobreactuación, yo creo que hay algo detrás de ello. Hay algo que puede ser falta de argumentos o de veras intereses muy oscuros o que les prometieron algo para finalmente hacer que esto o la opinión pública contra los funcionarios de la 4T se caiga a pedazos, pero no lo van a lograr. O sea, mientras más cosas malas hagan, mientras más inventen lo del tren, por ejemplo, ¿no? La cuestión de que dijeron que era un montaje, etcétera, etcétera. Mientras más cosas inventen, el pueblo despierta más y el pueblo dice, pues es que no, o sea, no. Pero como te dije hace ratito, hay mucha gente, Vicente, hay mucha gente que todavía está con el hígado destrozado por ganar López Obrador, porque no están de acuerdo que México se vuelva un país más repartidor de la riqueza a la democracia. Ellos dicen que es comunismo, ellos dicen que es socialismo, no entienden nada de la vida. En verdad, mira, últimamente recibí este video de compañeros míos de la secundaria muy queridos y los voy a seguir queriendo mucho, pero ya habíamos quedado de no hablar de política, ya habíamos quedado que en ese grupo no se iba a hablar de política. Bueno, pasan el video y dicen, miren este video, lo falsos que son y no sé qué. Bueno, dices, es que no entiendo cómo gente que quieres tanto y que en verdad son como tus hermanos del alma, ¿no? O familiares incluso, pueden creerle a López Dóriga y pueden creer este retweet del expresidente Calderón y pueden irse con la finta cuando en verdad ¿qué necesitas tener en la cabeza para poder creer todo eso cuando ya se ha desmentido, pues, ¿no? Y seguirle, porque además el problema con todas estas cosas es que no se retractan, ¿no? Ese es el Ah, problema. fíjate, Daniel, Lili Telles llama sinvergüenza a Olga Sánchez Cordero, la exministra de la Suprema Corte, la exsecretaria de Gobernación, actualmente la presidenta de la mesa directiva del Senado, y responde con un cachetadón con guante blanco. Solamente así entiendo la respuesta de Olga Sánchez Cordero. Hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles al tiempo. Pues ojalá que los que van a dialogar la próxima semana con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, pues no lleguen con argumentos tipo Lili Telles, porque pues no va a llegar muy lejos y a buen puerto el diálogo entre la oposición y el oficialismo. Así es, lo que pasa es que la oposición lo único que tienen para atacar son dos cosas. Uno, son solamente tirar y tirar puras quejas, pero sin argumentos, sin datos duros. Y segundo,
no permitir que el presidente lleve a cabo todas estas acciones que todos los mexicanos somos testigos, porque la oposición no tiene ni acciones y no tiene fundamentos de absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Pues que no se llevan a cabo estas mega obras, ¿no? Entonces, imagínense, del Tren Maya hay como 25 amparos, del aeropuerto Santa Lucía ni se diga, como 180 amparos. Sacar un amparo es súper difícil. Y es muy curioso que estos mismos abogados que sacan tantos amparos no sacaron ninguno cuando en el aeropuerto en Texcoco hubieron 64 denuncias de la población, no solamente de que les quitaban sus tierras y eso, sino que acuérdense que el tepozontle de los 100 cerros se lo acabaron y esto creó mucha asma, muchos problemas respiratorios, aparte de flora y fauna que fueron afectadas, pero esos 64 denuncias, estos mismos no las vieron, pero sí levantaron 180 amparos, ¿no? Entonces es muy cansado ver esta situación, como a Claudio X González le dieron 2,360 contratos que tampoco vieron estos jueces. Entonces, lógicamente, ellos lo que quieren es entorpecer, que el presidente no se vean frutos. ¿Para qué? Para que cuando acabe el sexenio digan, pues, ¿qué hizo el presidente? Pues nada, ve, pues no pudo construir nada porque no lo dejaban, ¿no? Aquí lo que sucedió en la controversia constitucional es que ellos tenían que cumplir 2 puntos que no pudieron cumplir y cómo respondió Lili Telles, pues ofendiendo, ¿no? ¿Cuáles eran los 2 puntos? Pues que tener un interés genuino. ¿Qué interés genuino tenían PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano para blindar estas obras, estas mega obras? ¿Qué interés? No era un interés genuino, era un interés político, ¿no? No era legítimo como tenía que ser. Y otro era el principio de afectación. A ver, explícame en qué va a afectar a los mexicanos que se blinden estas obras y que se protejan. Pues no lo pudieron justificar. ¿Y cómo contestan? Pues con ofensas, y es lo único que pueden sacar. Cuando alguien ofende a amigos, amigas, es porque no tiene argumentos. Esto es una muestra de la debilidad de un ser humano. Yo le quiero hablar directamente a Lili Telles. Noté, Lili Telles, que tú le dijiste que era muy culta la ministra. Yo creo que esto es porque tal vez te proyectaste y tal vez necesites tú más estudios. Yo te animo a que tú dejes tu curul y empieces como todos desde abajo estudiando cada paso a paso, levantándote, para que llegue un momento que para empezar la gente vote por ti, porque por ti no votaron, tú estás en ese lugar por dedazo, que tú llegues por tus logros, por tus estudios y porque el pueblo haya votado por ti. Por otro lado, espero que respetes a los adultos, ¿sabes? Porque eso se trae, discúlpenme, pero eso es desde casa. Por el otro lado, cuando llegues a este lugar o ya ahorita que estás, podrías empezar por llevar a cabo tu feminismo real y unirte a la denuncia que le está haciendo al panista Jorge Romero Vázquez, diputado, que ya lo sacaron y tiene 2 denuncias de violación. Eso debería de hacerte mucho ruido. Por el otro lado, que lleves acciones, que sigas el ejemplo de nuestro presidente, que no solamente luchó y estudió, y bueno, está ahí por el voto de los mexicanos, sino que también recordemos que en el 2020 el presidente tomó de su aguinaldo junto con grandes, parte de su equipo, y donaron 80 ambulancias. Porque tú, en vez de donar la ambulancia, más bien te vimos que te subiste a una camioneta Porsche último modelo de un precio de más de 1,5 millones de pesos. Entonces nosotros, pues seguimos esperando esa camioneta. Y por último, tú dices que Olga Sánchez le falta autonomía. Entiendo que tú digas autonomía, pero lo que no entienden ustedes es que ya no queremos que los partidos políticos se muevan por autonomía de carácter, como tú mencionaste, sino que ahora es diferente. La cuarta transformación no se mueve por autonomía, se mueve por seguir la ley, no por la autonomía de un partido que no le importan los mexicanos y que solamente ven sus propios intereses. Ahorita ya no es autonomía, ni es individualismo. Ahorita se trata de ver por todos y que el pueblo sea quien elija y que los diputados trabajen a favor del pueblo. Entonces, ya no es autonomía, ya no se trata de seguridad personal, se trata de seguir la ley. Bueno, aquí está otro tema para dialogar, maestro Horacio Franco, Daniel Cabrera.
Un estudio de opinión del diario El Financiero, conste que se publica en El Financiero. Un estudio de opinión del diario El Financiero señala que el apoyo a que el ejército se haga cargo de la seguridad pública en el país registró un aumento entre julio y noviembre pasados, al pasar del 68 al 73% la proporción de mexicanos que está de acuerdo con ello. Por otro lado, el porcentaje de la ciudadanía que está de acuerdo con que el ejército construya proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles subió del 55 al 59% en el mismo lapso. Así que, ¿y la oposición de qué se va a disfrazar? Pues no hablan de que López Obrador le está comprando la lealtad al ejército, no están hablando de no militarizar al país. Bueno, a veces dicen muchas pendejadas porque no están en las zonas más violentas de México, en las zonas en las que las policías están corruptas hasta la médula. En fin, eso es lo que dice la ciudadanía y no lo dice sin censura y no lo dice Vicente Serrano, es una encuesta de opinión del periódico El Financiero. 7 de cada 10 mexicanos por ahí y en proporción al respaldo que tiene, al respaldo ciudadano que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, maestro Horacio Franco. Tú has dado el punto clave. Aquí hay varias cosas que yo opino. La primera, y eso lo estaba platicando también con los moneros, se tiene que echar el ejército a la bolsa de Andrés Manuel López Obrador porque la cuestión de seguridad estaba tan hecha mierda en este país, estaba tan hecha polvo, que en un momento dado, en primer lugar, el presidente tenía que darle al ejército la importancia que merecía en la cuestión de seguridad, primero que nada. ¿Por qué? Porque no pudieron ni con el narco, ni pudieron con la inseguridad, ni pudieron meter en orden a la policía civil. ¿Por qué? Porque era una policía civil total y absolutamente corrompida hasta el tuétano. El ejército, pese a todo, pese a que también ha habido corrupción en el ejército, aunque han sido muy herméticos, por desgracia, espero que ya se abran más, todos esperamos y queremos que se abran más, ¿no? Obviamente el ejército también tenía cierta con la que le pisen, veamos a Ayotzinapa, o sea, sí tenemos memoria histórica, pero en realidad el ejército es una entidad mucho más disciplinada, disciplinaria y disciplinable en la cuestión de sus protocolos. Hay cosas en las que no estaremos de acuerdo, pero el ejército sí tenía que tener esa injerencia, en la cuestión de seguridad, porque si no, de veras, con la policía tan corrupta que había en los estados y en los municipios, esto no se va a poder arreglar tan fácil, sobre todo porque el presidente tomó una política de no violencia contra el narco. Entonces, como está el narco también tan efusivo y tan activo, porque no lo van a poder evitar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está ahí consumiendo las porquerías que producen, ¿no? Y el mundo también. O sea, eso es una mafia más poderosa que las mafias del poder de Estados Unidos o que Microsoft o que lo que ustedes quieran y manden. O sea, no nos hagamos tontos. Las mafias de las drogas son más grandes que nada, pues, ¿no? Bueno, eso número uno. Número dos, el ejército tenía que estar unificado a partir de Andrés Manuel López Obrador y en un momento dado sí tenía que echárselo a la bolsa porque es muy fácil con gente tan poderosa económicamente como ya mencionaron tantos opositores, como ya sabemos, que en un momento dado los compraran porque tienen mucho dinero para comprarlos. Entonces ahí en el sentido de que el ejército podía ser vulnerable a comprarse y a sentirse menospreciado por el presidente. Claro que el presidente tiene razón en echarse la bolsa al ejército. No queremos un golpe militar de ultraderecha patrocinado por la gente de aquí de ultraderecha. Imagínense, o sea, digo, las palabras de este enano mental, el presidente Frena, que es una persona despreciable, sí, pero que en un momento dado quería un golpe de Estado, ¿no? ¿O quién más quería un golpe de Estado? No sé qué panista dijo del golpe de Estado. Híjole, o sea, con gente así, mejor tener al ejército alineado hacia el poder presidencial, porque él es el presidente supremo de las Fuerzas Armadas y no esperamos ninguna traición tipo Chile o tipo Brasil o tipo Paraguay en los 70s o tipo Uruguay por la ultraderecha y por el ejército, ¿no? Entonces, obviamente, Andrés Manuel tiene sus muy buenas razones y aparte de todo está entendiendo también que el ejército tiene que tener, como en otros países hay esa
participación del ejército en proyectos civiles de construcción y de infraestructura, pues los tiene que tener ocupados también. O sea, yo creo que está muy bien ponderando el ejército, que siempre ha sido en muchos rubros muy respetable y además una autoridad que sí respeta a la ciudadanía. Y a mí me pasa, yo tengo muchos alumnos trabajando en las bandas y en las orquestas del ejército, he hecho durante años alumnos que han estado trabajando ahí, y en verdad la Marina también, o sea, no hablan mal de la Marina y no dicen que es un nido de ratas y de víboras y de corruptos, como podríamos decir de lo que era la policía judicial o la policía federal en este país hace muchos años. Entre 7 y 8 de cada 10 mexicanos aprueban que el ejército haga labores de seguridad, y cada vez también es mayor el respaldo a que el ejército se encargue de obras importantes para esta cuarta transformación. Va de la mano también con lo que ya había eh, publicado el INEGI, que el ejército, la marina son las instituciones más respetadas, las que tienen más confianza de la ciudadanía, Daniel. Así es, y yo creo que también nosotros como AMLovers, que somos, bueno, yo sí soy súper AMLover, tenemos que escuchar bien lo que dice la oposición y realmente encararlos en muchas cuestiones, porque para empezar, imagínate que tú llegas a un gobierno que la policía está totalmente corrompida por los gobiernos anteriores, porque si así estaban los líderes, pues imagínense los que los seguían y los que los obedecían, ¿no? Por otro lado, tienes a los militares, pero yo les quisiera hacer una pregunta a la oposición. ¿Los militares tienen las mismas órdenes que la Guardia Militar o que la Marina? ¿Tienen los mismos objetivos? ¿Tienen las mismas tareas? O sea, no es así, ¿verdad? Y vemos que aquí inclusive ya estamos experimentando un fenómeno que, si se fijan, nos está sucediendo en México, que es el hecho de que estamos viendo a la Guardia Nacional por primera vez cercana al pueblo. No vemos esa división que había antes, de que era algo totalmente, había pues una franja en medio de separación terrible. Ahora los vemos construyendo, los vemos ayudando, los vemos en catástrofes, con esta cercanía ya con la gente, como de uno mismo. Y todos estos presagios, porque yo digo que la oposición se ha encargado de hacer terrorismo futurista constante, inclusive ya los 3 años del presidente no se han cansado, desde tantos años que tienen diciendo que va a ser un peligro para México. Y mira, aquí tenemos, por ejemplo, a un gran exponente, ¿no? O a varios grandes exponentes, como Ricardo Anaya, que siguen con esta misma narrativa de terrorismo futurista que no llega y que no llega, y va a faltar un día ya para que termine nuestro presidente la presidencia y van a decir, es un peligro, mañana ya los militares nos van a someter. Entonces, yo les quiero preguntar a la oposición, ¿qué significa militarizar el país? ¿Por lo menos saben lo que significa eso o nada más están repitiendo y repitiendo palabras para que nada más lograr que la gente se asuste? ¿Y con qué finalidad lo hacen? No tienen respeto por la gente, de nada más causar pánico a lo tonto. Entonces yo les digo, vamos a analizar todos, ¿no? ¿Qué hace cada uno de ellos? Si ha habido este sometimiento de parte de los militares, porque les voy a decir qué es militarización. Es lo que vivieron estos dos jovencitos de Monterrey, que los mataron, los militares los mataron en el gobierno de Calderón. Eso sí lo es. Entonces, yo creo que ya no somos tontos, que ya no nos dejen de tratar como niños chiquitos, como si nos fuéramos a asustar, o como si hemos experimentado algo que alguien me diga dónde los militares aquí han sometido a una población, como todas las masacres que tenemos en la historia de México. Bueno, para cerrar, y le voy a pedir su ayuda, porque va a salir de su ronco pecho de Rafa Herrera. Para cerrar, Daniel, para cerrar, Horacio, el periódico Reforma, que ya candidatea al alcalde de Monterrey, Nuevo León, el hijo de Luis Donaldo Colosio Riojas, como tercero, atrás, muy cerquita de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, de acuerdo al periódico Reforma en las encuestas rumbo al 2024. Ahora sale con la reverenda estupidez, jalada, dijo un señor allá, perdón, Daniel, pero así se expresa la gente aquí, de poner como posible candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México
a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Rafa. ¡Ah! ¿Cómo ves, Horacio Franco? Es el colmo con el periódico Reforma. Con razón el presidente les dice Pasquín. Yo dije, a lo mejor es una broma, es un meme, pero sí, están candidateando a Felipe Calderón ahí entre los posibles aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, válgame Dios. Bueno, que aspiren a lo que quieran, ¿no? Mira, a mí lo del joven Colosio, que yo lo conozco, fíjate, desde que era un chavito, hace mucho lo conocí con otro amigo de él, Jex Flores, y los conocí y me cayó muy bien el niño, además, bueno, obviamente es hijo de un político que yo admiraba mucho, ¿no? Que era pues de los pocos bastiones priistas que hubieran prometido para este país y por eso lo mataron, ¿no? Por eso mataron también a Juan Pablo I. O sea, porque la gente que quiere hacer cambios y quiere hacer cosas, las mataban antes. Andrés Manuel López Obrador, por fortuna, le tocó otra época donde finalmente era tal el apoyo popular que tenía, era tal la brillantez de su carrera política a partir de estar visitando todos los lugares que pudo visitar y entendiendo el pueblo mexicano y aparte de haber sufrido, pues obviamente los fraudes que sufrió y las vituperaciones que sufrió a partir de la prensa y a partir de todas las televisoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los intelectuales orgánicos, lo del peligro para México, lo del Mesías tropical, bla, 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 eso ya lo conocemos. Pero yo creo que sí, Andrés Manuel López Obrador se hizo una carrera política a pulso, se la ganó a pulso con años y años. Lo mismo podremos decir de presidentes como Echeverría, como López Portillo, como ¿no? Miguel Alemán, o sea, eran políticos que nacieron en una cepa política, en una familia de políticos, o fueron preparándose y claro, algunos más corruptos que otros, unos más funcionales que otros, unos más honestos que otros, no quiero decir, ¿no? Unos más aborazados que otros, unos muy brillantes como Salinas, porque Salinas era brillante, pero pues Salinas tuvo el error más enorme de haberse aborazado y haber permitido que el neoliberalismo se aborazara de esa manera y se enriquecieran unos cuantos de esa manera, pero como inteligencia, pues sí, es prodigiosa. Los de Harvard, claro, sí, los grandes economistas de Harvard, pero bueno, evidentemente eso no garantiza su calidad personal. A mí me da un poco de pena lo del joven Colosio que finalmente yo aprecio, porque digo, lo conocí de chavito, pero que ojalá que no le vayan a quemar su carrera política, porque si es un buen político, no merece que quemen su carrera política por ningún partido o por ninguna cuestión así deshonrosa de proponerlo, ¿no? Porque yo creo que él tiene mucho que dar, yo creo que tiene mucho que dar, tiene mucho que hacer, es una gente que yo conocí como un chavo muy honesto, muy inteligente, y espero que las ganas las ganas de protagonismo no lo obnubilen. Yo creo que va a ser un buen papel como alcalde. Ahorita está como alcalde, vamos, digo, se ve una persona mucho más centrada, obviamente, que el fosfogober de Nuevo León, ¿no? Creo yo. Hasta ahorita no ha dado muestras de ningún protagonismo de ese tipo. No sé en qué se base el Reforma para hacer esta aseveración. Y con lo del expresidente Calderón, bueno, pues si quiere ser jefe de gobierno, pues que lance su candidatura y a ver si ganan nada más, ¿no? Yo creo que ahí no va a haber vuelta de hoja, ¿no? Es evidente que un diario quiere manipular la información, las encuestas de esa manera, porque siempre quieren algo, ¿no? Quieren algo al denostar a Gers Manero, quieren algo al denostar a Santiago Nieto, quieren algo, siempre hay unas broncas atrás que son broncas de los dueños. Y hoy lo dijo el presidente, se lo dijo al reportero de la Reforma: yo no tengo nada en contra de ti, pero son los dueños de los periódicos los que en verdad están haciendo mucho daño, ¿no? O quieren hacer daño a todo lo que estamos haciendo. Y bueno, no son los reporteros de a pie, no es la tropa, ¿no? Es lo mismo que en la iglesia, no son los sacerdotes que trabajan bien, son las cabezas como Norberto Rivera y toda esa gente que es un horror de poder y además de encubrir pederastas, etcétera, etcétera. Es también, o sea, sí, las instituciones están contaminadas por cuando tienen cabezas malas que finalmente quieren que esto
no avance, ¿no? Y quieren contaminar y quieren hacer, y quieren meter cizaña y quieren meter veneno a como de lugar. Pues ahí está la nueva encuesta del periódico Reforma rumbo al 2024. Hay que decirlo que de la encuesta nacional sacan a Margarita Zavala, colocan a Luis Donaldo Colosio Riojas y para la Ciudad de México ponen en la delantera a Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, después a Ricardo Monreal, no sé qué hace Ricardo Monreal aquí en esta encuesta, Mario Delgado, Martí Batres, Santiago Taboada, el del PAN de Miguel Hidalgo, Felipe Calderón, Lía Limón y Mauricio Tabe. Mi querida Daniel, caray, Pues, me pues yo, sorprenden desde el Reforma con sus encuestas. sí, Tan, pues tiene que entender el Reforma que pues los bots no votan, entonces ellos pueden decir misa y hacer sus encuestas. Yo creo que encuestaron ahí al equipo del del Reforma, ¿no? Y pobre de Alfaro, porque él está tan preparado, ya de haber dicho, caray, qué tanto que me gasté ahí con Samuel García y no, ni siquiera entro en las encuestas, ¿cómo es eso posible, no? Pero mira, aquí para empezar con Luis Donaldo Colosio, pues apenas él entrando al mes ya estaba hablando de subir el predial y creo que ya lo subió. Entonces es la misma forma de moverse de los políticos cuando no tienen propuestas, cuando no tienen una forma realmente creativa de sacar la situación que están viviendo en el ayuntamiento adelante, que es pues crear impuestos, ¿no? Como en este caso que ya en llegandito a subir el predial, ¿no? Entonces, pues ya ahorita la gente se está quejando de él. Entonces yo no entiendo cómo si la gente se está quejando de él, pues ya salió al nivel, imagínense, de Claudia Sheinbaum, discúlpeme, yo creo que quieren seguir con lo mismo, pensando que la gente es tonta y que porque su papá, el hecho de que su papá haya tenido muy buena imagen y que haya sufrido lo que sufrió, que todos lamentamos muchísimo lo que sufrieron los hijos de Luis Donaldo Colosio, porque recordemos que también la mamá murió. Lo lamentamos muchísimo, pero eso es otra cosa. Y eso no tiene nada que ver con los hijos. Entonces, ya desde que vemos que pues el Reforma, pues es política, ¿no? No tiene nada que ver con informar, no tiene nada que ver, están haciendo sus movimientos, están sintiendo todavía, creyendo que la gente es tonta. Vean a la población, métanse ahí al tuit de Luis Donaldo Colosio, hay quejas de la gente, hay quejas. Entonces, siempre y sencillamente vean cuántos retweets tienes, que yo sí ya me metí y ya chequé, casi tiene como 3 comentarios, casi no tiene retweets. Tú ves a Claudia Sheinbaum y bueno, eso es algo muy sencillo para darte cuenta en qué lugar está en las encuestas cada quien. ¿Cómo es posible que alguien que casi ni retweets tiene, que casi ni la gente sabe que está ahí, cómo es posible que va a estar a la altura de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard? Felipe Calderón, sabemos todos que no es que quiera gobernar, lo que quiere es prepárate, tener. prepárate, y va a ganar la Ciudad de México, Felipe Calderón, nótese mi sarcasmo, tiene más de 5 millones de seguidores en Twitter. Los bots no votan. Ajá, no, pues es que tienen a toda la mafia. Su hijo se dedica a las redes, su hijo tiene granjas de bots, recordemos eso, en la casa. En la casa ellos tienen muchísimo dominio del Twitter. Entonces, ellos lo que quieren es librarse de la cárcel. No quieren el poder, no quieren volver a gobernar, quieren estar en el gobierno, pero en el poder, pero para librarse de la cárcel. En realidad, esa es la visión que tiene Felipe Calderón, pero pues déjalos, Vicente, que ellos se hagan ilusiones y que se tranquilicen esa conciencia que traen tan negra. La verdad es que no les va a servir de nada. Querida Daniel Cabrera, ¿en dónde te sigue la gente, las miles de personas que nos están viendo y escuchando esta noche en Sin Censura? Síganme, por favor, en mi canal de YouTube, Daniel Cabrera, sin la vocal A, entre la D y la N. También estoy todos los días de lunes a viernes en los datos duros con el gran maestro Ricardo Sevilla en Regeneración MX, así se llama el canal, Regeneración MX. Y también ahí con Rafa Herrera los jueves a las 10 de la noche. Síganos porque están buenísimos ahí las desveladas con Rafa. Gracias por su atención. Les mando un abrazo a todos y a los del chat. Besitos. Gracias, gracias por tu generosidad y tu paciencia, querida Y Daniel saludos, Cabrera. Horacio. Saludos, Saludos, Horacio. saludos.
Saludos, Besitos. beso Te admiro enorme, mucho. beso enorme. Gracias, igual, Gracias. igualmente, gracias. ¿Yo qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Vente, Martí, vente. Mi querido Horacio, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye también en redes sociales? Bueno, me pueden seguir en Horacio Franco en Twitter y en Horacio Franco Flautista en Facebook e Instagram. Y me preguntaban si tengo un sitio web, un sitio de YouTube también donde de repente subo música que es Horacio Franco. Así, pero pues me pueden encontrar siempre difundiendo lo que hago. Hago muchas entrevistas sobre música, sobre mi historia de vida, etcétera, etcétera. Y pues bueno, obviamente estas charlas, las de Astillero, pueden seguirme donde quieran. Y estoy muy feliz de poder platicar siempre contigo y con tu auditorio. Y gracias por darme la oportunidad, en verdad, Vicente. Muchas gracias, maestro Horacio Franco.